Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el que nos podamos reunir esta noche para otra noche de estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias por su sintonía y por conectarse a este tiempo. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu infinito amor, misericordia y gracia para con cada uno de nosotros, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has sostenido, Señor, nos has dado esta salvación tan grande, Padre, y has sido nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro restaurador, Señor, y eres nuestra seguridad y fortaleza. Eres nuestro refugio en los tiempos de angustia, Señor, y eres quien pelea las batallas con cada uno de nosotros para llevarnos a la victoria en Cristo Jesús en cada circunstancia y situación contraria que enfrentamos cada día, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, que ha sido un día de bendición, Señor, un día en el cual hemos visto el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas y nos has ayudado en las tareas que hemos emprendido, Señor, y nos has permitido dar fruto y fruto abundante para gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias también por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, en armonía y juntos para escudriñar tu palabra, Señor, sabiendo que cuando sucede ello, Señor, tú envías bendición y vida eterna a nuestras vidas y hoy, Señor, no será la excepción. Desde ya te damos gracias por esas semillas de bendición de tu palabra que tú sembrarás, Señor, en nuestros corazones y en nuestro espíritu, para que den fruto y tu palabra no regrese vacía. Señor, también te damos gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a despojarse de toda su gloria y hacerse siervo para venir a pagar el precio de nuestros pecados, Señor, de nuestra condena, Padre, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados y tuviéramos vida eterna. Y gracias también, Señor, porque hasta el día de hoy el Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte y para que tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza que llevan nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor, se cumplan en nuestras vidas. También, Señor, te damos gracias en esta hora por tu hermoso y maravilloso Espíritu Santo que ha venido a ser morada en cada uno de nosotros y que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, guiándonos a toda verdad, enseñándonos, ayudándonos, empoderándonos, consolándonos, Señor, y formando en cada uno de nosotros diariamente el carácter de Cristo a través de las circunstancias de nuestra vida, llevándonos de gloria en gloria hasta el día en que seamos plenamente perfeccionados en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que permanece sobre nosotros, que su unción permanece sobre nosotros y en esta hora te pedimos que su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra, al conocimiento de tus planes para cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que como una tierra fértil reciba la semilla de tu palabra y ella crezca y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho esta noche en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Como dije al principio, es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes en esta noche de enseñanza en la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la cuarta parte de la cronología de Dios acerca de los últimos tiempos que el Señor Jesucristo
compartió con sus discípulos y que quedó para cada uno de nosotros en Mateo 24. Esta cronología es importante porque es la base normativa. Recordemos que es una enseñanza directa del Señor Jesucristo, al igual que Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, y por ello constituye una normativa de todo lo que la Biblia entera nos habla de profecías relacionadas con los últimos tiempos, las cuales podemos encontrar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No solamente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, como tradicionalmente algunos lo han hablado de los últimos tiempos en base a esos dos libros solamente, sino que la profecía de los últimos tiempos está a lo largo de toda la palabra. Y estos dos temas, digamos, pasajes de la Escritura, que son el libro de Apocalipsis y Mateo 24, son enseñanzas directas del Señor Jesucristo y por lo tanto constituyen una base normativa para poder entender todo lo que la palabra nos enseña acerca de los tiempos finales. Solo como un recordatorio, en Mateo 24 nos da una cronología de los hechos, no nos da las fechas porque hemos sido muy claros que la fecha y la hora está en la sola potestad del Padre, pero sí el Padre nos da suficiente información a través de su palabra, y en este pasaje de Mateo 24 es particularmente cierto, de la cronología de los hechos para que nosotros estemos avisados y preparados de la cercanía de la época en la cual el Señor vendrá. Y esta cronología implica por lo menos 8 etapas que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Esas 8 etapas serían: aún no es el fin, principio de dolores, la señal de la higuera o la restauración de Israel como nación, la señal de como en los días de Noé, que es la señal del arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la abominación desoladora, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. De esas 8 etapas, en los capítulos anteriores, de los días anteriores respecto a este mismo tema, vimos muy claramente las señales de cada una de estos momentos de la cronología de Dios, y vimos que ya se cumplió: aún no es el fin, principio de dolores y la señal de la higuera. Está pendiente nada más entonces el arrebatamiento de la iglesia, el inicio de la tribulación, la abominación desoladora, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. En cuanto a estas 5 etapas que faltan por cumplirse, la más inminente, que es el arrebatamiento de la iglesia y la tribulación y la gran tribulación, vimos las señales que ya están en semilla, ya están incipientes, están comenzando a aparecer, indicándonos que esos tiempos están muy cercanos. Ahora bien, luego de la cronología que nos da el libro de Mateo 24 acerca de los últimos tiempos, tenemos instrucciones del Señor muy precisas relacionadas con lo que es la necesidad de nuestra preparación. Y eso es de nuestra preparación, obviamente, para el arrebatamiento de la iglesia, que es la etapa inminente. Para ello vamos a leer Mateo 24, versículo 42 al 51. Y dice la palabra, comenzando en el versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y si lo castigare, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos este pasaje. A partir de este pasaje vamos a desarrollar el tema, pero comencemos en el versículo 42 nuevamente para ir viendo ya versículo por versículo. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dos veces nos hace ver este pasaje de la palabra que no sabremos la hora a la que ha de venir el Señor. Y eso puede implicar también que no sabemos ni el día ni la hora. Sin embargo, dice también la palabra: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, el momento exacto no lo sabemos, por la información que nos da la palabra de Dios, por las señales que se están cumpliendo en el mundo real, digámoslo así, podemos saber que estamos muy cerca de la época, que estamos muy cerca del momento en el cual el Señor vendrá, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Tenemos suficientes señales para poder decir que la mesa, por decirlo de alguna manera, la mesa está servida para la venida de Cristo por su iglesia, para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces lo que nosotros necesitamos es velar, y lo dice dos veces en la palabra, en estos 3 versículos, que velemos. Y velemos significa estar despiertos, estar listos, estar preparados, porque en cualquier momento eso puede suceder. Y hemos también enfatizado en los estudios anteriores que ese cualquier momento puede ser en el próximo instante, en este momento. ¿Por qué razón? Primero que nada, porque si no fuera el arrebatamiento de la iglesia, el momento de presentarnos delante del Señor, que sería el tipo de un arrebatamiento personal, puede llegar en cualquier momento, por enfermedad, por accidente, por alguna circunstancia imprevista, etc. O puede venir por el arrebatamiento de la iglesia. Ninguno de nosotros sabe exactamente el número de sus días. Eso solo lo sabe el Señor. Por lo tanto, nuestra partida con el Señor, ya sea por el arrebatamiento o por nuestra muerte en este mundo físico, podría ser en cualquier instante, y de todas maneras necesitamos estar preparados. Pero ahora hay un doble motivo. Primero, el que no sabemos el momento de nuestra partida de este mundo físico, ya sea por enfermedad, accidente o por cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, porque las señales de los tiempos nos están hablando claramente de la cercanía de la segunda venida de Cristo, que está mucho más cercana en esta generación que en cualquier otra generación, como nos lo enseña la señal de la higuera, que es la restauración de Israel como nación, que dice, cuando el Señor habla de la restauración de Israel, uniendo la restauración de Israel a las señales de los últimos tiempos, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por lo tanto, podríamos decir con bastante propiedad que la venida de Cristo por su iglesia podría suceder con mucha seguridad en esta generación, y por lo tanto tendríamos que estar nosotros preparados y listos para ello. De hecho, eso es lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice:
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En este pasaje, si bien reafirma que no sabemos el día y la hora, sí sabemos, y lo dice la palabra, que ese día no nos debería sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no sabemos el día y la hora, sí sabemos la temporada, sí sabemos la época y podemos estar listos para que eso no nos sorprenda, para que ese día no nos sorprenda. Necesitamos entonces velar y ser sobrios para estar preparados para ese día. En el versículo de Mateo 24:45 en adelante dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor le halle haciendo así. Esto nos está indicando una cosa primero. Lo primero es que no podemos cruzarnos de manos y quedarnos inactivos y esperando que venga la venida de Cristo. Lo que nos está diciendo es que debemos ser diligentes con lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la vida del cristiano, como que si ese día no fuera a suceder pronto, aunque va a suceder pronto. Hasta el último instante de nuestra vida, nosotros deberíamos estar haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Nos enseña a ser diligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual, obedeciendo la palabra de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, creciendo cada día a la imagen de Cristo, permitiendo que el carácter de Cristo sea formado en nosotros por el Espíritu Santo y negándonos a la carne, negándonos al falso yo, negándonos al ego, que es el causante de nuestra falta de santidad. Cuando la palabra de Dios habla de siervo fiel, está diciendo una persona digna de confianza, confiable, fidedigno, creyente. Y creyente no es solamente pensar, sí, Dios existe, sí, Dios es el Padre, no. Creer significa obedecer y por lo tanto un siervo fiel es aquel que está viviendo en la obediencia a la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias y con su mayor esfuerzo, enfocado en ello. Y obviamente lleno del Espíritu Santo, buscando la comunión y la llenura con el Espíritu Santo todos los días, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poner en práctica la palabra de Dios. Luego, aquí entonces nos está hablando de la permanencia en nuestra fidelidad, no la pasividad, pensando, ya viene el Señor, entonces ya no hago nada. No. Nos habla de mantener nuestra diligencia en la vida como creyente, creciendo en ser discípulos del Señor Jesucristo, es decir, obedeciendo todo aquello que Él nos ha mandado. Luego dice en Mateo 24, del versículo 47 al 51, una advertencia que es importante que la consideremos, porque no solo nos está diciendo que seamos diligentes, sino que también el Señor nos está instruyendo de las consecuencias de no ser diligente. Dice: de cierto os digo, en cuanto a bienaventurado, voy a leer desde el 46 al 51. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, fiel y prudente. Perdón, se me olvidó decirles lo que significa prudente en este pasaje. La palabra en el original significa sensato,
cuerdo, lo contrario a arrogante. ¿Qué sería arrogante en esta situación? Decía, a mí qué me importa que el Señor venga cuando se le dé la gana, al fin de cuentas yo soy salvo, ya estoy listo. Eso sería arrogante, porque es en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es la humildad, y la humildad significa, Señor, necesito todos los días crecer en ti, crecer en ser un discípulo tuyo, crecer en el carácter de Cristo, no dejar de que no permitir que mi vida diariamente no vaya como la luz de la aurora en aumento con respecto al día anterior. Entonces, es arrogante pensar, no, todavía no viene el Señor, cuando tenemos todas las señales y la palabra de Dios nos las anuncia de que la venida de Cristo es inminente, o cuando no entendemos que podemos morir en el próximo instante y no estamos listos ni preparados para ello. ¿Cuánta gente en este año que pasó, y no solo por el COVID, sino por otras muchas circunstancias o situaciones de la vida, cuánta gente en el último año no ha muerto y que no pensaba que iba a morir ese año, sino que pensaba que su vida iba a ser por mucho tiempo más, y sin embargo le tocó el día de su muerte cuando no lo esperaba? Entonces no podemos ser arrogantes de ninguna manera de pensar que tenemos asegurada la vida por muchos años, sino que cada día deberíamos vivirlo como que si fuera el último de nuestra vida, y más bien no cada día, cada hora, cada instante deberíamos vivirla como que si fuera el último día de nuestra vida, y como que si fuera el momento en el cual nos vamos a presentar delante del Señor, y deberíamos presentarnos de la mejor manera posible, siendo obedientes a su palabra, teniendo comunión con Él, y vamos a ver la importancia de la comunión con Él, porque es algo que a veces ni le ponemos importancia a buscar la palabra y a conocer la palabra, ni le ponemos importancia a la comunión con el Espíritu Santo, y son dos regalos que el Señor nos ha dado para que estemos preparados y listos para su venida o para nuestro encuentro con Él. En el versículo 48 de Mateo 24, del 48 al 51, está la advertencia. Dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, eso es arrogancia, es imprudencia, contrario a lo que vimos con el siervo fiel y prudente, ¿verdad? Entonces, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos. Esto habla de ser descuidado en cuanto a su trato, a sus relaciones con los demás, a no vivir en amor. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Esto significa ser descuidado en relación con el pecado. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Déjeme decirle algo en este pasaje. No está hablando, muy probablemente, no está hablando de alguien que se va a ir al infierno, porque habla de que es un siervo. Por lo tanto, si es un siervo, está bajo el señorío de Cristo. El problema es que ese siervo no está obedeciendo el señorío de Cristo, y entonces va a recibir un castigo. ¿Cuál es el castigo? Todas sus obras serán quemadas, no tendrá ni tesoros, ni galardones, ni coronas, ni recompensas en la vida eterna, y por lo tanto habrá un momento en que pasará por un momento, un tiempo, un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Un tiempo muy doloroso en el cual se va a dar cuenta, va a abrir sus ojos de todo lo que se perdió por su negligencia en su vida como creyente, y que en lugar de haber alcanzado una eternidad, digamos, de una calidad más alta, pues va a vivir en una eternidad de una calidad inferior, siempre con vida eterna, ya no más pecado, ya no más lágrimas, ya no más dolor, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al lugar de habitación y en cuanto a asignaciones,
pues no serán las que él hubiera esperado. Recibió un castigo, una pérdida por el hecho de no haber sido fiel y prudente, de no haber estado listo, de no haber estado preparado para ello. Y esto nos lo enseña también la palabra en Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. Jesús mismo hablando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ojo, muchas moradas, muchas habitaciones. Si así, y muchos ambientes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús va a estar ahí, en la eternidad Jesús va a estar, pero hay moradas diferentes. La palabra de Dios nos enseña que hay en el camino de la madurez cristiana, hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de creyentes, y obviamente de acuerdo al tipo de cada creyente, así va a ser su morada en la eternidad. En las parábolas que el Señor nos enseña acerca de las bodas del Cordero, vemos que hay varios tipos de personas mencionados. Número 1, la novia. Esa iglesia pura, limpia, santa y sin mancha de la que habla Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Luego están los hijos, los que viven verdaderamente como hijos, porque recordemos que que en la parábola del hijo pródigo, tanto el hijo pródigo como su hermano mayor eran hijos, pero no vivían como hijos. De hecho, uno vivía lejos, se fue a una provincia lejana, y el otro se quedó a vivir en la casa del padre, pero no vivía en la plenitud de los derechos de hijo. Entonces está la morada de la novia, la morada de los hijos, la morada de los amigos, la morada de los discípulos, la de los siervos y la morada de los invitados. Los invitados simplemente son personas que si bien estaban invitadas a las bodas, estos no llenaban los requisitos de todos los demás, de siervos, de discípulos, de amigos, de hijos, de novia. Podríamos decir que estos invitados son los que simplemente son salvos, pero no han caminado, a pesar de haber tenido la oportunidad, no caminaron hacia ese enfoque de crecer en el Señor Jesucristo y en la comunión del Señor Jesucristo. Debemos recordar algo que también la palabra de Dios nos enseña, porque aquí toda la palabra se enlaza, no son pasajes aislados, sino toda la palabra se va complementando unos pasajes con otros. Y vemos en Juan capítulo 3, versículos 2 al 5, una escritura que es bien importante, que necesitamos considerar para entender que no todos los creyentes, que todos los creyentes vamos a tener vida eterna, que todos los creyentes vamos a morar la eternidad con Cristo, pero no todos los creyentes vamos a vivir en el mismo lugar ni vamos a estar haciendo lo mismo. Juan capítulo 3, versículos del 2 al 5, dice la palabra. Hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos palabras, en realidad 4 palabras que son claves y que necesitamos entender. Una, se trata de ver el reino de Dios, y la otra es entrar en el reino de Dios. La condición para ver el reino de Dios, que está en Juan 3:3, es nacer de nuevo. Pero para entrar en el reino de Dios, habla de nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa cada una de estas dos cosas? Vemos el reino de Dios cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo.
pero entramos en el reino de Dios cuando nacemos del agua y del Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo. Por lo tanto, habla de la comunión con el Espíritu Santo y de la palabra, la combinación de conocer la palabra. Recordemos que Juan 17:3 dice que conozcamos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Dios y de Jesucristo y son las que nos imparten vida eterna. Entonces, uno es la palabra, el conocer la palabra, el escudriñar la palabra, el meditar en la palabra de día y de noche, en tener en la palabra nuestra delicia, y también la palabra de Dios nos dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo, y eso habla de la comunión. Por lo tanto, una cosa es ser salvo, es ver el reino, pero entrar al reino implica ser un discípulo de Jesús, teniendo nuestro deleite en la palabra, conociéndola, entendiéndola y aplicándola, y además teniendo comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro empoderador para vivir la palabra, es también nuestro ayudador, nuestro consolador, y está dado a nosotros para que viva en nosotros, esté en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, para llevarnos de gloria en gloria a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces habla de comunión, y como vamos a ver aquí un poquito más adelante, la comunión es esencial junto con la palabra para determinar cuál es la morada que nos va a ser asignada cuando nosotros nos presentemos delante del Señor para darle inicio a esa eternidad futura de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir ver el reino? En este pasaje de Juan capítulo 3, ¿qué significa ver el reino? Ver el reino significa percibirlo, reconocerlo, saberlo, verlo, comprenderlo, conocerlo, entenderlo, pero también significa ignorarlo. Significa solo verlo. Mientras que la palabra entrar al reino significa ir, llegar, pasar. Recordemos que Juan en el capítulo 14, versículo 6 nos recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un camino para caminar, una vida viviendo acompañado de Él. Por el otro lado es la verdad que debe regir nuestras vidas. Jesús es la verdad debe regir nuestra vida porque Jesús es el Señor de nuestra vida. La palabra es la manifestación de ese señorío, y vivir la palabra es la manifestación de que nosotros estamos entrando al reino viviendo la palabra. Y además dice que Jesús es la vida plena, la vida abundante, la vida próspera, la vida en bienestar, la vida eterna plena que Él quiere que nosotros vivamos en la eternidad. Pero eso depende de que caminemos el camino que es la verdad, es decir, su palabra, para que tengamos esa vida llegando al Padre. Entonces Jesús, la salvación es la puerta, pero el discipulado y la comunión con el Espíritu Santo es el camino que nos va a llevar al pleno conocimiento de la verdad y al pleno conocimiento de la vida. El ser diligentes, el ser fieles y prudentes, que nos habla Mateo 24, del versículo 45 al 51, es ser fieles y prudentes en caminar ese camino que es la verdad de la palabra de Dios y tener vida para llegar al Padre. Así que es importante esa preparación, y hoy es el tiempo de prepararnos. Si hemos sido poco diligentes en el pasado, eso no tiene que traer dos pensamientos a nuestra mente, que serían dos pensamientos de la carne o pensamientos del diablo o del mundo. Si ya perdí tiempo, ya lo perdí, entonces ¿para qué voy a esforzarme? Todavía, recordemos que Dios cambia los tiempos, da nuevas oportunidades, todavía hay un momento que podemos transformar el enfoque de nuestro corazón, reenfocar nuestro corazón a la palabra, y eso
es el principio de esa transformación y el principio de ese ascenso de una habitación a otra en la vida eterna. Entonces no debemos pensar, no, ya no lo hice en el pasado, entonces ya perdí y ya no voy a ganar nada en el futuro. Eso es un pensamiento negativo, es un pensamiento negligente que viene de la carne, que no quiere morir y que no quiere ser puesta en servidumbre a la palabra de Dios. No se deje vencer por ese pensamiento. Número uno. El otro pensamiento que puede venir a nuestras vidas es, yo soy demasiado reciente en el cristianismo y no voy a alcanzar el llegar a ser la novia. Momento. El Señor ve el corazón. Aquí lo que el Señor va a evaluar es nuestro corazón, no tanto los resultados, sino que va a evaluar nuestro corazón. Y lo vamos a ver en un pasaje más adelante en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y el Señor lo dice claro en su palabra, en 1 Samuel capítulo 15, capítulo 17 creo que es, cuando el juez Samuel va a buscar al hijo de Elí que Dios había designado para ser el sucesor de Saúl como rey de Israel. Cuando viene Samuel y llega a la casa del padre de David, Elí, y le comienza a presentar a sus hijos, Dios le dice, tú no veas la apariencia, porque eso es lo que ven los hombres. Yo veo el corazón. O sea, el Señor lo primero que va a ver y por lo primero que nos va a evaluar es por nuestro corazón. Las obras es lo segundo, pero lo primero que el Señor va a ver es nuestro corazón. Realmente, ¿cuál es la inclinación verdadera de nuestro corazón? ¿Quién es el verdadero centro de nuestro corazón? Yo puedo decir que Jesús es el centro de mi vida, pero que lo diga no quiere decir que lo viva. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vivimos. Integridad es que lo que yo digo lo viva. ¿Sí? El Señor, mi pasado ya quedó en el pasado. Al Señor le interesa mi presente y mi futuro. Mi pasado solo fue el tiempo de aprendizaje. Mi presente y mi futuro es lo que al Señor le interesa. Entonces lo que le interesa a Él hoy es nuestro corazón, no tanto nuestros logros, nuestros alcances, nuestros resultados, etcétera, etcétera. Nuestro corazón es lo fundamental y déjenme mostrárselo. Le dije que lo iba a mostrar más adelante, pero lo voy a mostrar de una vez ahorita. En Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, hay un pasaje que es sumamente interesante, sumamente enriquecedor en muchos aspectos para nuestra vida cristiana y que nos permite alinearnos. Dice en el versículo 21, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No quiere decir que no lo va a ver, no quiere decir que no va a tener eternidad. Dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es el corazón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Primero, no dice que no van a ver el reino. No dice que van a ir al infierno. Dice no entrarán. Quiere decir no llegarán a esas moradas eternas que son las de mayor, por decir un nombre, ¿no? Pero las de mayor calidad de eternidad, las de mayor cercanía con Jesús. No van a alcanzar eso. Pero no dice que no vayan a entrar al reino. De hecho, mire lo que dice. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, aparentemente servían al Señor,
Aparentemente hacían la obra del Señor, pero el Señor no toma en cuenta eso. El Señor lo que está tomando no son los resultados externos, lo que está tomando en cuenta es el corazón, la verdadera intención del corazón. Probablemente estas personas no lo puedo saber porque no nos lo dice la palabra de Dios, pero es muy probable que estas personas servían al Señor para alimentar su ego, en lugar de para realmente glorificar al Señor. Hacían la obra del Señor, pero no para glorificar al Señor, no por el motivo correcto de su corazón, que era hacer la voluntad de Dios, sino porque eso le iba a representar ventajas para ellos, ventajas en su carne, o bien estaban pensando, bueno, voy a hacer esto para ganarme delante del Señor lo otro, pues. O sea, estaban trabajando por un salario, no por gracia, no por amor. Su corazón no estaba alineado al corazón de Dios, aunque eran creyentes y aunque servían al Señor. Entonces, ¿eso qué hace? Los baja de nivel, digamos, o de estándar en cuanto a la calidad de eternidad que iban a disfrutar. Entonces, el tema, y aquí vamos a ver algo, y quédese con estas palabras, porque en el siguiente pasaje estas palabras vuelven a salir y eso nos va a dar una dirección importante de cómo prepararnos para ser esos siervos fieles y prudentes a los cuales su Señor los encuentre haciendo así y podamos ser esa novia gloriosa que el Señor viene a traer. Y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La maldad es fallar en hacer la voluntad de Dios. No quiere decir robar, matar, ni quiere decir ser mal hablado, borracho, pendenciero, etcétera, etcétera. No, simplemente fallar en hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, nunca os conocí. Ojo con esto. El Salmo 139 nos enseña que Dios nos conoce a todos los seres humanos desde nuestro nacimiento y aún desde antes de nuestro nacimiento. Él ya sabe la palabra antes de que la digamos, no nos podemos ocultar de Él de ninguna manera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué dice nunca os conocí? No quiere decir que Él no tuvo información acerca de ellos. Lo que no hubo fue intimidad. No tuvieron intimidad con Dios, hacían la obra de Dios, pero sin tener intimidad con el Señor, sin tener una comunión verdadera con el Señor. Y esto es lo que nos enseña también el pasaje de la parábola de las 10 vírgenes que está inmediatamente después de Mateo 24, que es la instrucción del Señor a que seamos fieles y prudentes y estemos preparados para nuestro encuentro con el Señor en cualquier instante. Miremos lo que dice la palabra de Dios en esa parábola, que tiene una enseñanza también muy enriquecedora. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran de los siervos fieles y prudentes y 5 eran de las arrogantes, de las imprudentes. Veamos por qué. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta de las bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo:
de cierto os digo que no os conozco. La misma frase que les dice a los de Mateo 7, 21 al 23. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, veamos esto. Las vírgenes eran de dos tipos, vírgenes sensatas, vírgenes insensatas. Las dos estaban esperando la venida del Señor y ya tenían señales de la venida del Señor, porque dice la palabra que salieron a recibir al esposo. Entonces ya lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque ya sabían la época. No sabían el momento oportuno, pero ya sabían la época como la sabemos nosotros. Muy bien. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuál era la diferencia? Las dos tenían lámparas. ¿Qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, las dos tenían palabra. Pero las vírgenes sensatas tenían mucho aceite. Las vírgenes insensatas tenían poco aceite. Las vírgenes insensatas les piden de su aceite a las sensatas y las sensatas les dicen no. Y eso parecería ser egoísta cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros al que nos pida le demos. ¿Por qué las vírgenes sensatas no pudieron darles aceite a las vírgenes insensatas? Muy sencillo. El aceite al cual se refiere la palabra, y en el tiempo de Jesús, el aceite para las lámparas salía de destripar, de moler las olivas. Recuérdese que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel era la oliva, es la oliva natural y nosotros somos la oliva injertada. Entonces somos olivas. El aceite sale de moler la oliva. ¿Qué significa el moler la oliva? Es lo que nos enseña la palabra en Juan 3:30 y en Mateo 16:24. Juan 3:30 dice, es necesario que Él, Cristo, crezca en mí y que yo mengüe, mi yo ego, mi yo falso, la carne, la vida egocéntrica, que yo muera. Eso produce aceite. Quiere decir que los dos tipos de vírgenes eran creyentes, pero una sí tenía fruto en cuanto a nacer del agua y del espíritu, lo que dice Juan 3:30. Por eso tenían aceite, porque el aceite también es tipo del espíritu, de la vida en el espíritu, del fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, humildad, dominio propio. Entonces ellas sí habían muerto al yo, mientras que las insensatas no. Tenían la palabra, eran salvas, tenían la palabra, pero no tenían fruto, no tenían aceite, no habían hecho morir su yo. Por eso, al final dice, de cierto os digo que no os conozco, porque parte del fruto es vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Si no vivo en la comunión con el Espíritu Santo, vivo en la comunión con la carne, con mi yo falso, con ese yo egoísta, con ese yo que me dice caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte, no camino en la santidad que es la voluntad de Dios. Lo mismo que estos de Mateo 7, 21 al 23, y les dice que ellos no hicieron la voluntad de Dios, quiere decir, no se enfocaron en la santificación. ¿Y qué es la santificación? Algunos ponen la santificación muy barata, como la santificación es no cumplir, es fallar en cumplir 20, 30 mandamientos del Señor. Esa no es la verdadera santificación, esa es una santificación legalista. La verdadera santificación consiste en morir a mi yo, en morir al ego, en morir a ese corazón perverso y engañoso que me lleva al pecado. La verdadera santificación es vivir en la voluntad de Dios, es caminar en la palabra de Dios.
Y estas vírgenes insensatas, lo mismo que los de Mateo 7:21 al 23, eran salvos, pero no estaban creciendo en esa santificación. En esa santificación es obediencia, santificación es verdadera fe obediente, santificación es morir al yo, santificación es que Jesús sea no el centro de mi vida, sea toda mi vida. Y que Él dirija toda mi vida por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera santificación. Ese debería ser nuestro enfoque en cuanto a la vida del creyente. No que el Señor nos cumpla las promesas, que nos dé prosperidad, éxito, buena figura, etcétera, etcétera, etcétera. No, de eso no se trata la vida del creyente. La voluntad de Dios claramente lo dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:3, 1 de Tesalonicenses 4:7, Romanos 8:28 al 29, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 18, Efesios 4:22 al 23, y toda la palabra se enfoca en eso, en nuestra santificación, en nuestra consagración a Dios, en que seamos verdaderamente adoradores. Y verdaderamente adoradores significa no cantar bonito, verdaderamente adoradores significa una vida quebrantada y totalmente entregada al Señor, una vida que vive para hacer la voluntad del Señor. Y hacia eso necesitamos crecer. Hacia eso necesitamos enfocarnos. Eso es ser fieles y prudentes para la venida del Señor. No hacerlo es ser insensatos, ser imprudentes. Y eso va a tener efectos en la eternidad, en nuestra calidad de eternidad. La pregunta fundamental, la pregunta básica en este momento que nosotros nos debemos hacer es: ¿dónde quiero pasar mi eternidad? ¿Quiero simplemente tener eternidad o quiero tener la mejor eternidad posible? Mire, yo no sé si voy a ser la novia, pero yo le estoy apuntando a eso. Yo voy a ser sincero, y no es jactancia ni petulancia ni nada. Es que yo de veras anhelo estar íntimamente con aquel que dio su vida por mí, cuando yo no valía nada, y aún sigo sin valer nada, pero dio su vida por mí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar a sus pies, quiero besar sus pies, quiero tener intimidad con Él. Quiero vivir mi vida con Él. Yo no me quiero conformar a estar a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia. No, yo quiero estar ahí pegado. Si lo logro, gloria a Jesús. Si no lo logro, por lo menos no me quedé en una eternidad básica. Quiero estar lo más cerca posible, anhelo estar lo más cerca posible con aquel que dio todo por mí. Con aquel que me amó cuando nadie me amaba, con aquel que me salvó, me sanó, olvidó mis pecados, los refundió en el fondo del mar, pagó por cada uno de mis pecados en esa cruz. Yo anhelo estar cerca de Él. Yo anhelo estar cerca de Él. ¿Qué anhela usted? Recuérdese que esto es una pregunta que vale toda la eternidad. La respuesta a esa pregunta vale toda la eternidad, porque implica dónde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Y nuestra eternidad no son 70 años como esta vida terrenal y temporal. La eternidad es eternidad. Una palabra que no se puede definir solo como algo que no tiene fin, que nunca se va a terminar. ¿Dónde queremos pasar esa eternidad? Es la pregunta clave. ¿Y qué estamos haciendo para pasar esa eternidad? ¿Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo? ¿O resulta que nos esforzamos más en tener éxito, en tener bienes materiales, en ser agradables a los demás, en lugar de tener éxito delante del Señor? ¿Sabe cuál es el verdadero éxito? Porque es el éxito eterno. El éxito temporal aquí se queda. El verdadero éxito es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ese éxito
dura eternamente. Mientras que el éxito temporal aquí se queda. De aquí no nos llevamos nada. De aquí lo único que nos vamos a llevar es haber hecho la voluntad de Dios. Es haber obedecido con nuestro máximo enfoque y esfuerzo. No estoy hablando de ser perfectamente perfectos, pero sí estoy hablando de tener un corazón perfecto delante del Señor. Un corazón que lo anhele, que lo busque, un corazón que haga de Él el centro de nuestras vidas, un corazón que esté anhelante y amante de Él en todo tiempo. Esa es la verdadera perfección. Puedo fallar por ignorancia, por lo que sea. Pero donde no puedo fallar es en tener un corazón perfecto para con Dios. Y eso es lo que dice la palabra en Mateo 5:48. Sean perfectos, como Dios es perfecto. Tengan un corazón perfecto, como el corazón de Dios. Hacia eso es hacia donde necesitamos enfocarnos. Eso es ser un siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga, lo pondrá sobre toda su casa. ¿Y qué es ponerlo sobre toda su casa? ¿Quién está sobre toda la casa de uno? La esposa. El siervo fiel y prudente será la esposa, la que esté sobre la casa de Jesús. Las vírgenes sensatas, aquellos que hagan la voluntad de Dios. Tenemos el tiempo, mis amados hermanos, todavía. Bendito sea Dios, todavía nos quedan instantes de reenfocar, por lo menos instantes, si no es que algunos días, algunas semanas, algunos meses, quizá algunos años, para reenfocar nuestro corazón y que nuestro corazón sea un corazón perfecto delante del Señor. Eso es lo más importante. Mire, en este momento, dadas las señales de los tiempos, dado todo lo que está sucediendo, no hay nada más importante que enfocar mi corazón en el Señor. Y enfocado mi corazón en el Señor, voy a tenerlo después enfocado en mi familia, enfocado en el trabajo, enfocado en el servicio, pero lo primero es tener un corazón enfocado en el Señor. Porque si no tengo un corazón enfocado en el Señor, tengo un corazón enfocado en el ego. Y el ego es enemigo de Dios. Y estoy caminando en el sentido contrario a la voluntad de Dios. Es importante, mis amados hermanos, realmente importante a la luz de lo que hemos estudiado y a la luz de lo que está sucediendo y a la luz de lo que sucederá. Es importante que usted y yo, por el amor que tenemos al Señor, enfoquemos nuestro corazón en Él. Nuestro clamor más importante en este tiempo es: Señor, enfoca mi corazón en ti. Señor, enséñame lo que me está bloqueando para enfocar mi corazón en ti, para llevarlo a la cruz, para crucificarlo por el Espíritu Santo. Ese es el clamor más importante que podemos levantar. ¿Y sabe qué? Es un clamor que el Señor lo va a responder de inmediato, porque es el clamor del corazón de Él. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si verdaderamente le clamamos al Señor, el más interesado en que le clamemos, que reenfoque nuestro corazón, es Él. Porque Él anhela tener esa comunión con nosotros. Por eso les dice a las vírgenes insensatas: no las conocí. Porque no les dijo desobedecieron mi palabra o pecaron. Lo que les dijo es: nunca las conocí, nunca quisieron tener intimidad conmigo. Y el mayor deseo de mi corazón es tener intimidad con ustedes.
Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y es lo que dice Cantares capítulo 2, versículo 14. Déjame oír tu voz, muéstrame tu rostro, porque tu voz para mí es dulce y tu rostro es hermoso. Eso habla del anhelo del corazón del Padre de tener comunión conmigo y con usted. Reenfoquemos nuestro corazón a ello. Y ello nos va a llevar a esa mejor eternidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ya no es tiempo, mis hermanos, ya no es tiempo. Yo veo y me duele mi corazón como tantos hermanos están desenfocados. Y como tantos hermanos están tomando de menos esas señales de la pronta venida de Cristo. Me duele mi corazón. Me duele mi corazón ver gente que no se ha convertido al Señor teniendo la oportunidad. Me duele mi corazón ver hijos pródigos. Me duele mi corazón ver gente que se enfrió en su amor. Me duele mi corazón de ver gente que está tambaleando en su fe. Ya no es tiempo, mis hermanos. Ya no es tiempo de nada de eso. Ya no sé si nos quede mucho tiempo. Yo tengo la impresión que no nos queda mucho, pero todavía hay un tiempo que el Señor está permitiendo para que usted y yo nos vistamos para ser esa novia gloriosa que vaya a compartir la eternidad en la máxima intimidad con Él. Busquémoslo mientras puede ser hallado. Mire lo que dice el libro de Zacarías, que es parte de lo que está pasando en este tiempo. Zacarías capítulo 9 es una manifestación de lo que está pasando hoy, pero también es un llamado de Dios a despertar. En Zacarías capítulo 9, versículo 12, la palabra 12 y 13, la palabra de Dios, mire lo que dice. Déjeme encontrarlo aquí en mi Biblia. Dice Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Eso está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de una iglesia que está dormida, que necesita despertar. ¿Y despertar a qué? Despertar a esa pasión por el Señor. Despertar a ese amor con todo su ser. El primer mandamiento de toda la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. No a medias. Si amo al Señor a medias, estoy amando a algo más con la otra media. Por lo tanto, no lo estoy amando con todo mi ser. Ese es el primer mandamiento. Cuando cumplimos ese primer mandamiento, todo lo demás va a venir por añadidura. Si usted ama al Señor con todo su corazón, con todo su ser, si lo anhela con todo su corazón, con todo su ser, el Señor va a poner en orden todo lo demás. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo recordando, necesitamos ser diligentes y prudentes, enfocar nuestro corazón en el Señor, en la comunión, en la intimidad con Él. Fortaleceos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, en la intimidad, en el Espíritu Santo. Ese es el llamado para este tiempo, y el principal llamado para este tiempo es a buscarle de todo corazón, a tener esa intimidad con Él que nos lleve a que Él nos conozca y seamos esa novia a la cual no le va a cerrar la puerta el día que Él venga por su iglesia para llevarla a las bodas del Cordero, que estará pronto por suceder. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a
a terminar esta enseñanza. El día de mañana nuestra transmisión será a las 8:30 de la noche, así que le esperamos. Va a ser media hora más tarde. De todos modos vamos a sacar el anuncio mañana en la página de Facebook, pero para recordarles que es a las 8:30. Luego, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor bendiga a sus contactos también poniéndola en sus redes sociales, compartiéndola en sus redes sociales para bendición de ellos. Le recordamos nuestros 2 recursos también para su edificación, exhortación y consolación, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Los 2 son de acceso gratuito, le recuerdo, y lo esperamos el día de mañana para otra transmisión de escudriñando juntos la palabra de Dios. Ahora vamos a orar por usted y por todos los suyos y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a tiempo y fuera de tiempo. Y tú nos recuerdas, Señor, las mismas cosas que son esenciales para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese amor, Padre, por esa persistencia y perseverancia y paciencia tuya para con nosotros, Señor. Padre, perdona nuestra necedad, que a veces, sabiendo lo que es importante hacer, Señor, le damos prioridad a cosas urgentes, pero no a las cosas importantes, que es estar en la comunión contigo. Perdónanos, Señor, y límpianos de esa maldad. Y Padre, transforma nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, encienda esa llama del amor, de la pasión, Señor, por ti. Y nos dirija a crucificar todo aquello, Señor, que constituye un estorbo para que nosotros, Señor, realmente tengamos esa intimidad contigo, Señor. Sabemos que ya no es hora de jugar, Señor, a ser cristianos, sino hacerlo verdaderamente, Padre. Ayúdanos, Señor, en ello. Ayúdanos por tu palabra, Señor, para ser esos siervos fieles y prudentes a los cuales tú pondrás sobre tu casa. Ser esas vírgenes sensatas, Señor, que van a entrar contigo a las bodas del Cordero. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así como también, Señor, te damos gracias porque tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y hoy venimos delante de ti pidiendo por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor, que tu Espíritu Santo sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte, Señor, al que esté cautivo de mentiras, argumentos y razonamientos falsos de la carne, del mundo y del diablo, Señor, y que les estén impidiendo alcanzar la vida abundante en ti, Padre. Señor, suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, levantamos a nuestra casa delante de ti y te pedimos, Padre, que aquellos que aún no te conozcan, tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor, a ti, y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y vengan a ser parte de la familia de Dios, Padre. Señor, también te pedimos por aquellos que están en el camino del Hijo pródigo. Señor, vuélvelos en sí, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y arrepentimiento a ellos, Señor, y vuelvan a ti de todo corazón, vuelvan a tu casa plenamente, Señor. Padre, que los que se han enfriado en su amor, tu Espíritu Santo los avive, Señor. Y los que se están debilitando en su fe, tu Espíritu Santo los fortalezca. Y todos juntos, Señor, seamos perfeccionados para ser esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú, Señor, vienes a traer en el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, te pedimos por cada ministro del Evangelio, Señor, para que seamos, Señor, no como esos ministros de Mateo 7, 21 al 23, Señor, que aún haciendo tus obras, no tenían su corazón en tu voluntad, Señor, que es la santificación. Ubícanos a todos, Señor. Corrige lo que haya que corregir en nuestro corazón y enfócanos, Señor, en la búsqueda de tu voluntad para nosotros y para tu pueblo, que es la santificación, Señor.
Padre, en esta noche, danos a cada uno de nosotros un descanso reparador en nuestros cuerpos. Pero Señor, que tu Espíritu inquiete nuestra alma e inquiete nuestro espíritu, Señor, para que toda esa palabra que tú has depositado, Señor, en nuestro ser, cobre vida, Señor, se haga vida en nuestras vidas y sea para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, llénanos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, que es el día que tú hiciste, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, podamos enfrentar ese día, Señor, con esa fortaleza, con ese gozo, y todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te damos a ti las gracias, la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones. Porque hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad, tú dices que nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, te damos gracias porque veremos todas esas respuestas a nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor, de escudriñarla juntos, de crecer juntos hacia esa novia gloriosa que tú estás buscando, Señor. Concédenos la bienaventuranza de ser parte de tu novia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Los esperamos mañana a las 8:30 de la noche, si Dios lo permite, para otra noche de escudriñar la palabra. Y mientras tanto, les envío mis bendiciones, un abrazo, saludos, que tengan una linda noche a los que ya están iniciando la noche, y buenos días a nuestra hermana Lara, que nos ve desde Pakistán, y a su esposo. Un abrazo para todos. Y los esperamos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga, les guarde, y que el Señor vean el cumplimiento de sus promesas en sus vidas el día de mañana. Bendiciones para todos, y si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 8:30 de la noche. Nos vemos.